Jake Norris llevaba exactamente 3 meses trabajando en el transporte de mercancías en el Pinnacle 7, lo que significaba que aún era lo suficientemente nuevo como para que le asignaran los peores turnos, pero lo suficientemente experimentado como para que nadie se molestara ya en supervisarlo. Esto resultó ser un error. La caja de carga pesaba aproximadamente 2 toneladas. Estaba marcada con 4 símbolos de peligro diferentes que Jake no podía leer y en ese momento le estaba inmovilizando la mano izquierda contra un mamparo de una forma que parecía médicamente desaconsejable. Miró fijamente sus dedos atrapados y tomó el tipo de decisión ejecutiva que le había valido la expulsión de 2 universidades comunitarias y un programa de certificación en línea sorprendentemente legítimo. Bueno, dijo sin dirigirse a nadie en particular, esto no es lo ideal. El dolor llegó unos 3 segundos después, que fue cuando Jake descubrió que las bodegas de carga alienígenas tenían una acústica excelente para gritar. 2 trabajadores portuarios Randali llegaron corriendo desde la esquina, agitando los antebrazos en lo que Jake había aprendido que era el gesto universal para indicar yo. Una preocupación extrema se mezclaba con el deseo de estar literalmente en cualquier otro lugar. El humano Jake está en peligro. Uno de ellos gritó por un comunicador, solicitando asistencia médica inmediata. Solo necesito que alguien levante la caja, dijo Jake con voz tensa. No es tan complicado. Pero los Reandali ya se estaban alejando de él como si fuera a explotar, lo que, sinceramente, parecía una reacción exagerada. Claro, había sangre, y claro, su mano hacía unos crujidos preocupantes cuando intentaba moverla, pero había salido peor parado de un partido de fútbol americano particularmente agresivo en el patio del instituto. El equipo médico llegó 4 minutos más tarde, liderado por el Dr. Quelix, cuya especie Jake nunca recordaba cómo se llamaba, pero que siempre parecía como si alguien hubiera cogido una mantis religiosa y le hubiera dado ansiolíticos. Los antebrazos del médico ya estaban buscando varios dispositivos de exploración antes incluso de llegar al lugar del accidente. Mantén la calma, humano Jake. El Dr. Quellick dijo con una voz tranquilizadora que, en realidad, hacía que la gente se sintiera mucho menos tranquila. Te sacaremos de ahí y te trasladaremos a un centro médico inmediatamente. Sí, o simplemente podrías levantar la caja. La caja será levantada por operadores de equipos certificados, siguiendo los protocolos de seguridad adecuados, dijo el Dr. Quell, y fue entonces cuando Jake se dio cuenta de que esto iba a llevar un tiempo. Tardaron 17 minutos en liberarlo, otros 8 en subirlo a una camilla flotante que no necesitaba en absoluto, y 3 más en transportarlo a la enfermería, mientras el Dr. Quelix seguía escaneándolo con dispositivos que emitían pitidos cada vez más angustiosos. Sus signos vitales son extremadamente irregulares, anunció el médico. Sí, eso pasa cuando una caja te aplasta la mano. No, me refiero a que tus lecturas básicas son irregulares. Tu frecuencia cardíaca está elevada. Tu presión arterial es preocupante. Y tu temperatura interna sugiere una fiebre baja. Así soy yo, doctor. Los ojos del doctor Quick se agrandaron en lo que Jake aprendió a reconocer como horror alienígena. Este es tu estado normal. Existes en una condición constante de emergencia médica. Bueno, yo no lo diría así. ¿Cómo lo dirías tú? Jake lo pensó, prosperando. Las puertas de la enfermería se abrieron con un silbido y Jake pudo ver por primera vez lo que se consideraba medicina de urgencias en la galaxia. Todo estaba demasiado limpio, demasiado blanco, y el personal parecía no haber visto nunca nada más peligroso que un corte con papel. Un alienígena más pequeño, de unos 90 centímetros de altura, y con una piel parecida a plástico de burbujas morado, se acercó corriendo con una bandeja de instrumentos que parecían más el contenido de un cajón de cocina muy desordenado que herramientas médicas. Pip, prepara la matriz de regeneración celular, ordenó el doctor Quillix, y haz un análisis toxicológico completo. Quiero saber exactamente a qué nos enfrentamos. ¿Es realmente necesario?, preguntó Jake. Solo es una herida en la mano. La ciencia médica de la Federación aún no comprende bien la biología humana, dijo el Dr. Quell,
colocando con cuidado la mano de Jake bajo un escáner. Debemos proceder con extrema precaución. El escáner cobró vida con un zumbido, bañando la mano de Jake con una luz azul que probablemente debería haberle preocupado más de lo que lo hizo. Pip se movía de un lado a otro entre las estaciones de monitoreo, emitiendo pequeños chirridos que Jake sospechaba que eran el equivalente alienígena a un murmullo nervioso. Entonces, todas las alarmas de la enfermería comenzaron a sonar a la vez. ¿Qué? Exclamó el Dorquell mirando sus pantallas como si le hubieran traicionado personalmente. Eso no puede ser correcto. Vuelve a hacerlo. Realizando escáner secundario ahora. Pip chilló y su piel morada parpadeó en varios tonos de violeta. Eso sin duda significaba algo malo. Jake intentó incorporarse. ¿Debería preocuparme? No se mueva, doctor. Quicks le ordenó, levantando los 4 brazos en un gesto que probablemente pretendía ser tranquilizador, pero que parecía más bien una rendición ante un atacante invisible. Pip, esas lecturas. Dime que el escáner no funciona bien. Pip comprobó su estación, la volvió a comprobar, y luego emitió un sonido como el de un globo desinflándose. El escáner funciona dentro de los parámetros normales. Doctor, las lecturas son precisas. El doctor Quicks se volvió hacia Jake con una expresión que de alguna manera transmitía tanto preocupación profesional como terror personal. Jake, necesito que seas completamente sincero conmigo. ¿Has estado expuesto a alguna sustancia tóxica en las últimas 48 horas? Jake pensó en su mañana. Defina tóxico, doctor. La cara de Quell hizo algo que Jake estaba bastante seguro de que las caras no deberían hacer. Sus 4 manos agarraron el borde de la consola médica como si estuviera impidiéndose físicamente huir de la habitación. ¿Definir tóxico?, repitió el médico, con la voz subiendo una octava. Esa no es una pregunta que requiera aclaración. O has ingerido veneno o no lo has hecho. Bueno, cuando lo pones así, suena mal. Pip muestra los resultados toxicológicos en la pantalla principal. La pared se iluminó con lo que parecía un examen de química calificado por alguien que solo sabía escribir la palabra Wyen en 15 idiomas diferentes. Jake entrecerró los ojos para ver la lectura y no reconoció absolutamente nada, excepto la alarmante cantidad de símbolos rojos de advertencia. ¿Se supone que eso debe parecer un árbol de Navidad hecho con señales de peligro? El doctor Quick señaló la pantalla con una mano temblorosa. Tu torrente sanguíneo contiene actualmente niveles detectables de cafeína, metabolitos de etanol, paracetamol, ibuprofeno y algo que el ordenador identifica como capsaicina. Además, el pH de tu sangre es tan ácido que se han activado automáticamente 3 protocolos de seguridad distintos. Hizo una pausa y consultó otra pantalla. El sistema de extinción de incendios de la enfermería está ahora en espera. ¿El qué? El sistema ha señalado la composición química de tu sangre como un posible riesgo de combustión. Jake miró su mano, que parecía estar haciendo cosas normales, como sangrar y doler. Estoy bastante seguro de que no soy inflamable. El ordenador de diagnóstico ha asignado a su sistema circulatorio una clasificación de peligro que normalmente se reserva para el combustible de las naves espaciales. La voz del Dr. Kellex se acercaba a lo que Jake reconoció como la frecuencia universal de la histeria. ¿Qué ha consumido? Me refiero a cosas normales. Café, una barrita proteica, un poco de salsa picante. Café, repitió lentamente el Dr. Quell. Has ingerido voluntariamente un alcaloide metilantínico. He ingerido una bebida. Sí, los alcaloides metilantínicos se utilizan en pesticidas industriales. Bueno, eso explica por qué funciona tan bien. Pip emitió un sonido como el de un juguete chirriante al pisarlo y tuvo que sentarse en el suelo. El doctor Quell lo ignoró y siguió leyendo el informe toxicológico con creciente horror en su rostro. Los metabolitos del etanol, continuó. ¿Cuándo consumió etanol? Eso es un disolvente. Lo usamos para esterilizar el equipo quirúrgico. Oh, eso es de anoche. Me tomé un par de cervezas con Hicks, de ingeniería. ¿Consume el disolvente de esterilización de forma recreativa? Bueno, yo no bebería el disolvente de esterilización específicamente. Probablemente otro tipo de alcohol. El doctor Kellex tomó nota en su tableta con una mano que temblaba visiblemente.
Y el paracetamol y el ibuprofeno, ambos son compuestos hepatotóxicos. Ha ingerido dos toxinas hepáticas diferentes al mismo tiempo. Tenía dolor de cabeza esta mañana. Tomé un poco de Tylenol. Se envenenó para tratar un dolor leve y tomó Advil. Se envenenó 2 veces. Jake empezaba a sentir que esta conversación se le estaba escapando. Son medicamentos de venta libre, doctor. La gente los toma todo el tiempo. La gente, dijo el doctor Quick, y la forma en que enfatizó la palabra hizo que sonara como una acusación. ¿Los humanos? ¿Quiere decir que los humanos hacen esto? Bueno, sí. Nota en el expediente. La biología humana funciona con principios toxicológicos fundamentalmente diferentes a los de todas las especies sensibles conocidas. Posible explicación. Los humanos ya están muertos y no se dan cuenta. Estoy aquí sentado, dijo Jake. Esa es la parte confusa. El doctor Quell se giró para mirarlo, gesticulando violentamente con sus 4 brazos. Deberías estar sufriendo un fallo orgánico generalizado. Tus niveles de enzimas hepáticas sugieren que tus sistemas de desintoxicación están funcionando al 340% de lo que consideramos la capacidad máxima sostenible. ¿Eso es malo? La capacidad máxima sostenible es el nivel más alto al que puede funcionar un órgano antes de sufrir un colapso catastrófico. Tú estás funcionando un 240% por encima de eso, pero me siento bien. Bueno, excepto por la mano. El doctor Quick lo miró fijamente durante un largo momento. Te sientes bien. Te has envenenado con pesticidas industriales, disolventes de esterilización y toxinas hepáticas. Tu sangre es lo suficientemente ácida como para corroer el metal y te sientes bien. Quizás un poco cansado. Por supuesto que estás cansado. Tu sistema cardiovascular está compensando el hecho de que, en esencia, estás empapado en compuestos tóxicos. El médico abrió otra pantalla y aún no hemos hablado de la capsaicina. ¿Sabes para qué se ha diseñado la capsaicina? ¿Para que la comida sepa bien? Es una neurotoxina. Las plantas la producen específicamente para causar dolor a los mamíferos y que no se las coman. Desencadena la misma respuesta neural que quemarse vivo. Exacto. Sí. Ayer comí unas alitas picantes. Pip se había recuperado lo suficiente como para volver a su puesto, pero no dejaba de mirar a Jake como si estuviera viendo una película de terror. Doctor, ¿deberíamos poner al humano en cuarentena? Si su sangre está clasificada como material peligroso, puede que haya que seguir protocolos de contaminación. Excelente observación, Pip. Jake, ¿has expulsado algún fluido corporal en la enfermería además de sangre? Estoy respirando. El doctor Quelix abrió mucho los ojos. Estás respirando. Tu exhalación contiene trazas de estos compuestos. Pip, comprueba el sistema de filtración de aire. Puede que estemos inhalando toxinas humanas en este momento. Oh, vamos. Mi aliento no es venenoso. Tu aliento contiene vapor de etanol, que es inflamable. Estás exhalando gas inflamable. Eso me parece una exageración. El doctor Quelix volvió a su pantalla y se puso a desplazarse por lo que parecían varias páginas de resultados de pruebas. Sus movimientos se volvían cada vez más espasmódicos, más agitados. Esto es imposible. Según estas lecturas, también tienes niveles elevados de ácido úrico, creatinina, y dejó de mirar la pantalla. No, no, eso no puede ser cierto. ¿Y ahora qué? Sus niveles de glucosa en sangre están fluctuando enormemente. En los últimos 15 minutos han subido y bajado 3 veces. Esto debería haberle provocado convulsiones o pérdida de conciencia. Jake pensó en la barra de chocolate que se había comido de camino al trabajo. Había tomado algo de azúcar antes, un poco de azúcar. Ha provocado una emergencia diabética sin darse cuenta. Era un Snickers. ¿Qué es un Snickers? Chocolate, caramelo, cacahuetes, turrón. El doctor Quicks introdujo algo en su tableta, esperó a que se tradujera y luego se sentó de repente en la silla más cercana. El chocolate es teobromina, es una toxina cardíaca. Has consumido una toxina cardíaca envuelta en azúcar y rodeada de legumbres, a las que muchas especies son mortalmente alérgicas. Todo ello unido con un compuesto que es glucosa pura concentrada. Sí, está bastante bueno. Bastante bueno. Está bastante bueno. El doctor miró a Pip.
Ponme al comandante Threxus en la comunicación. Tenemos que convocar una reunión de seguridad de emergencia. ¿Sobre qué? Sobre el hecho, dijo el doctor Quell, mirando a Jake con una mezcla de asombro y terror, que la humanidad aparentemente ha alcanzado la sensibilidad a pesar de funcionar según los principios biológicos de una plataforma móvil de armas químicas. Jake levantó su mano ilesa. ¿Puedo al menos tomar algo para el dolor primero? Por supuesto que no. ¿Quién sabe qué efecto tendrían toxinas adicionales en su sistema ya comprometido? ¿Vale la pena intentarlo? Al comandante Thraxus no le gustó que lo llamaran a la enfermería durante su ciclo de descanso designado, y lo dejó muy claro al llegar con lo que Jake supuso que era el equivalente a un pijama, una especie de túnica fluida que lo hacía parecer un lagarto enojado de 2 metros vestido para un día de spa. Más vale que sea una verdadera emergencia, doctor, siseó Threx, sacando su lengua bífida con irritación. Estaba en medio de mi meditación térmica. Comandante, tenemos una situación de riesgo biológico de categoría 5. Threxus entrecerró los ojos. ¿En mi estación? ¿Dónde? ¿Cuántas víctimas? El doctor Quelix señaló a Jake. El comandante miró a Jake, miró al doctor Quelix. Volvió a mirar a Jake, que saludó con la mano buena. El manipulador de carga humano es un peligro biológico de categoría 5. Su sangre, comandante. Su sangre está clasificada como material peligroso por 17 normas de seguridad diferentes de la Federación. Eso parece excesivo, murmuró Jake. Threxus se acercó, estudiando a Jake con el tipo de expresión que se reserva normalmente para contemplar arte abstracto. Parece funcional. ¿Estás seguro de que el equipo médico está calibrado correctamente para la biología humana? Palabra mía, lo he recalibrado 4 veces. Las lecturas son precisas. El doctor Quelix sacó el informe toxicológico en una pantalla portátil. Su sistema circulatorio contiene múltiples compuestos tóxicos que ha consumido voluntariamente con fines recreativos y para aliviar dolores leves. El comandante Threxus permaneció en silencio durante un largo rato. Luego tocó su comunicador de muñeca. Todos los jefes de departamento a la sala médica 1 inmediatamente. Prioridad alfa, comandante. ¿Es realmente necesario? Preguntó Jake. Si nuestros tripulantes humanos son un peligro biológico andante, sí, Jake humano, es absolutamente necesario. Durante los siguientes 10 minutos, la enfermería se llenó de una colección cada vez más confusa de especies alienígenas. Estaba el teniente Krennic, de seguridad, que parecía el cruce entre un oso y una nube de tormenta. El ingeniero jefe Yal, un ser cristalino que se comunicaba mediante pulsos de luz. El intendente Flynn, que era básicamente una medusa flotante en un tanque de movilidad. Y el administrador de la estación Borla, cuya especie Jake nunca había conseguido averiguar con certeza, pero que siempre parecía estar hecho de demasiadas sombras. Se dispusieron alrededor de la enfermería en diversos estados de confusión y molestia hasta que el comandante Threxus dio inicio a la reunión. Gracias a todos por venir con tan poca antelación. El Dr. Quiggs ha hecho algunos descubrimientos inquietantes sobre la biología humana que pueden tener implicaciones para la seguridad de toda la estación. Doctor, por favor, presente sus hallazgos. El Dr. Calix mostró el informe toxicológico de Jake en la pantalla principal, y Jake vio cómo el estado de ánimo colectivo de la sala pasaba de la irritación a la alarma en tiempo real. Como pueden ver, comenzó el doctor, el análisis de sangre rutinario del humano. Jake ha revelado que los humanos consumen habitualmente sustancias que la ley de la Federación clasifica como toxinas industriales, peligros biológicos y en un caso un compuesto que se utiliza normalmente para decapar la pintura del revestimiento del casco. Eso es una exageración, dijo Jake. La concentración de capsaicina en su sangre podría utilizarse para dispersar multitudes en disturbios. El teniente Krennic se inclinó hacia adelante y su enorme corpulencia hacía que el equipo médico pareciera juguetes de niños. Jake humano. ¿Todos los humanos consumen estas toxinas? No son toxinas, son cosas normales. El ordenador las ha marcado como toxinas. El ordenador está exagerando. El ingeniero jefe, y emitió una luz amarilla rápida que el traductor interpretó como una pregunta.
¿Son estas sustancias necesarias para la supervivencia humana? No, respondió el Dr. Quelix antes de que Jake pudiera hacerlo. Eso es lo horrible. Los humanos consumían estos compuestos voluntariamente por placer. La sala quedó en silencio, salvo por el zumbido rítmico del equipo médico y el suave chapoteo del contramaestre Flynn en su tanque. Lo siento, dijo Flynn con su voz burbujeando a través de los altavoces del tanque. Dijo, ¿por placer? Los humanos se envenenan por diversión. Al parecer, sí. El consumo de etanol, dijo el comandante Threx, estudiando el informe. El humano Jake afirma que era por diversión. ¿Puede confirmar que se trata de un comportamiento humano habitual? Jake suspiró. Sí, beber es bastante normal. La mayoría de las culturas lo hacen. La mayoría de las culturas humanas, dijo la administradora Borla, con su silueta oscura ondulando con lo que podría haber sido preocupación. He revisado los archivos del personal humano. Varios incluyen el consumo de bebidas a base de etanol como aficiones. Aficiones, el doctor Quelix levantó las dos manos. Incluyen envenenarse a sí mismos como aficiones. El teniente Krennic sacó algo de su propia tableta de datos. He estado investigando los hábitos alimenticios humanos desde que se convocó esta reunión. Al parecer, existe toda una subcultura humana dedicada al consumo de compuestos de capsaicina cada vez más concentrados. Lo llaman, y estoy leyendo directamente de la Red Galáctica, retos de salsa picante. ¿Cuál es el objetivo de estos retos? Y pulsó derecho a presumir. Al parecer, desarrollan tolerancia a las neurotoxinas para mejorar su estatus social. El tanque de Flynn se agitó violentamente. Es lo más descabellado que he oído nunca. Y aún hay más, continuó el teniente Krennic. Algunos humanos consumen deliberadamente pequeñas cantidades de veneno real para desarrollar inmunidad. Eso es más bien algo histórico, intentó intervenir Jake. Sigue siendo algo que los humanos han hecho voluntariamente. El comandante Threxus levantó una mano con garras para pedir silencio. A ver si entiendo bien la situación. Los humanos consumen habitualmente compuestos que hospitalizarían o matarían a la mayoría de las especies de la Federación. Lo hacen voluntariamente y lo consideran un comportamiento normal. Ese es el resumen extremadamente preocupante. Sí, lo han confirmado los médicos, y los análisis de sangre del humano Jake sugieren que ha consumido múltiples compuestos tóxicos en las últimas 48 horas. Correcto. ¿Cómo es que sigue vivo? Esa es la pregunta que más me preocupa, dijo el Dr. Quell. Su hígado parece estar funcionando como una combinación de sistema de filtración y mecanismo de defensa contra la guerra química. Está procesando toxinas a un ritmo que debería ser termodinámicamente imposible. La administradora Borla se acercó a Jake y su forma se fusionó en algo casi sólido. Jake humano, ¿sientes algún efecto adverso por estas sustancias? Bueno, probablemente me dará dolor de cabeza más tarde si no bebo más café. Necesitas más pesticidas para evitar el dolor de la abstinencia de pesticidas. Cuando lo dices así, suena mal porque es malo. El doctor Quelix gesticulaba con sus cuatro brazos. Ahora estás describiendo una dependencia de compuestos tóxicos. El ingeniero jefe Ilex mostró una preocupada consulta naranja. ¿Qué otras sustancias consumen habitualmente los humanos? Jake realmente deseó no haber preguntado eso. Bueno, hay bebidas energéticas. ¿Qué son esas? Preguntó el comandante Threxus con el cansancio de alguien que ya sabía que no le gustaría la respuesta. Básicamente, cafeína concentrada mezclada con azúcar y algunas vitaminas B. Pesticidas concentrados con glucosa, tradujo el doctor Quelix. Concentran las toxinas. Algunos humanos también beben cosas como jugo de pepinillos después de consumir alcohol, añadió el teniente Krennic, sin dejar de leer su tableta de datos. 2. Y de nuevo, cito textualmente, para curar la resaca. ¿Qué es la resaca? Los efectos tóxicos de la intoxicación por etanol. Así que se envenenan, experimentan efectos adversos y luego consumen salmuera vegetal ácida para combatir la intoxicación. Eso parece ser correcto. El intendente Flynn se balanceó en su tanque. Esto explica muchas cosas sobre las solicitudes de carga humana. El mes pasado, el humano Jake solicitó algo llamado salsa picante de chile fantasma.
Lo aprobé porque supuse que era un artículo religioso. Es un condimento, dijo Jake. Para la comida. Pones neurotoxinas en tu comida para darle sabor. La sala estalló en múltiples conversaciones a la vez. Al parecer, cada alienígena intentaba procesar esta información a su manera. El comandante Threxus finalmente restableció el orden golpeando el suelo con la cola con tanta fuerza que hizo vibrar el equipo médico. Es evidente que tenemos que establecer nuevos protocolos para los tripulantes humanos. Dr. Quelix, recomendaciones. El doctor consultó sus notas. Como mínimo, sugiero restringir el acceso de los humanos a sustancias que podrían aumentar su ya alarmante toxicidad sanguínea. No más café, no más alcohol, no más productos a base de capsaicina. No puedes hacer eso, protestó Jake. Claro que puedo. Es una cuestión de seguridad de la estación. Si les quitas el café, tendrás un verdadero problema de seguridad entre manos. La administradora Borla ladeó su cabeza sombría. ¿Es eso una amenaza, humano Jake? Es una advertencia. Nunca has visto a un humano sin café. El comandante Threxus levantó una mano antes de que nadie pudiera responder a lo que sin duda sonaba como una amenaza por parte de Jake. Quizás deberíamos permitir que el humano Jake explicara más detalladamente los hábitos alimenticios de su especie antes de tomar cualquier decisión política. Gracias. Jake dijo, miren, sé que suena raro desde fuera, pero los humanos llevamos miles de años consumiendo esta bebida. Estamos bien. Está sentado en la enfermería con una mano aplastada y unos niveles sanguíneos que sugieren una combustión inminente, señaló el doctor Quelix. Estar bien es una valoración generosa. Lo de la mano no tiene nada que ver. ¿De verdad? Quizás tu control motor se vio afectado por neurotoxinas. O quizás una caja de 2 toneladas simplemente pesa mucho. El teniente Krennic se apoyó en una consola médica, haciendo que ésta crujiera de forma alarmante bajo su peso. Jake humano, descríbenos un día típico de consumo. ¿Qué comen y beben normalmente los humanos? Jake se movió en la cama médica, tratando de encontrar una posición que no le hiciera doler la mano. Bien, la mayoría de la gente empieza el día con café, quizás 2 o 3 tazas. Pesticida, murmuró el doctor Quell, tomando nota. Luego, el desayuno. Huevos, bacon, tostadas, quizás zumo de naranja. El ingeniero jefe Yall pulsó un botón. Pregunta, ¿qué es el bacon? Carne curada, normalmente de cerdo. Se conserva con sal y, a veces, se ahuma. Carne en conserva, repitió el intendente Flynn, con concentraciones de cloruro sódico lo suficientemente altas como para impedir el crecimiento bacteriano. Sí, esa es la idea. Así que consumís carne que ha sido tratada químicamente para que sea inhóspita para la vida. Bueno, sí, pero sabe muy bien. La forma del administrador Borla parpadeó. Continúa. El almuerzo puede ser un sándwich, unas patatas fritas, quizás un refresco o una bebida energética si estás cansado. Definí bebida energética. El comandante Threxus dijo, es como el café, pero más intensa, mucha cafeína, vitaminas B, taurina y a veces guarana. El doctor Quelix tecleaba frenéticamente. Taurina, guarana, ambos son estimulantes. Se combinan varios estimulantes en una sola bebida. Algunas tienen hasta 300 miligramos de cafeína. El doctor dejó de teclear. 300 miligramos. Eso provocaría un paro cardíaco en la mayoría de las especies. Sí, se supone que no deben beber más de 2 al día, pero algunas personas definitivamente lo hacen. Algunas personas se someten voluntariamente a estrés cardíaco repetido. Hay advertencias en la lata y todo eso. El teniente Krennic sacó más información de su tableta. Estoy viendo informes de humanos que consumen algo llamado suplementos preentrenamiento antes de hacer ejercicio. Estos contienen beta-alanina, que causa parestesia, una sensación de hormigueo descrita como ardor en la piel, ¿verdad? El hormigueo. Así es como sabes que está funcionando. Consumes una sustancia que te quema la piel para mejorar tu rendimiento físico. Bueno, si lo pones así, ¿hay otra forma de decirlo? Jake decidió seguir adelante. La cena puede ser filete, patatas, verduras, quizá un poco de vino, si te apetece algo elegante.
Más etanol, doctor, señaló Kellogg. Y de postre, quizás un poco de chocolate, añadió el intendente Flynn, que, como hemos establecido, es una toxina cardíaca. Vale, pero piensa en lo bueno que está el chocolate. No puedo consumir chocolate sin morir. Así que no puedo pensar en eso. Tienes razón. El comandante Threxus estaba ahora paseándose de un lado a otro, moviendo la cola con nerviosismo. A ver si lo entiendo. En un solo día, un humano puede consumir pesticidas, neurotoxinas, toxinas cardíacas, múltiples estimulantes, etanol y carne conservada tratada con compuestos antimicrobianos. Eso es un martes. Sí, y se considera normal, se considera aburrido. Algunas personas son mucho más aventureras. La sala quedó en silencio. Pip, que había estado monitoreando silenciosamente los signos vitales de Jake todo este tiempo, hizo un sonido como el de un globo desinflándose. ¿Cómo? Preguntó lentamente el administrador Borla. ¿Podrían los humanos ser más aventureros de lo que usted ha descrito? Bueno, hay retos de comida picante, como mencionó el teniente Krennic. Algunos pimientos son tan picantes que causan ceguera temporal. La gente los come de todos modos y publica videos. Ceguera temporal, repitió el doctor Quellex para entretenerse. También hay competiciones de comida. La gente se entrena para consumir grandes cantidades de comida lo más rápido posible, sobre todo perritos calientes. ¿Cuál es la ventaja de supervivencia de este comportamiento? No hay ninguna. Es solo por diversión. Hicks mostró una pregunta angustiada en color púrpura. ¿Los seres humanos consumen alguna vez sustancias sin valor nutricional únicamente por la experiencia sensorial? Oh, todo el tiempo. El alcohol no tiene realmente valor nutricional. Tampoco la mayoría de las bebidas energéticas. Y la gente definitivamente come comida basura solo porque sabe bien, aunque objetivamente sea mala para la salud. El teniente Krennic dejó su tableta con un fuerte golpe. A ver si lo entiendo. Los humanos consumen voluntariamente sustancias nocivas a sabiendas de que son nocivas por la satisfacción sensorial subjetiva. Sí, eso es básicamente toda la industria de los aperitivos. Esto es una locura, es capitalismo. Pero entiendo la confusión. El doctor Kellogg abrió otra pantalla. He estado investigando mientras hablaban. Al parecer, existe una práctica humana llamada mitradatismo, en la que las personas consumen deliberadamente cantidades cada vez mayores de veneno para desarrollar inmunidad. Eso es muy raro hoy en día, protestó Jake. Pero existe. Los seres humanos han desarrollado una metodología para envenenarse de forma segura. Cuando lo dices así, y existe algo llamado tolerancia al alcohol, en la que los seres humanos que consumen etanol regularmente necesitan dosis más grandes para lograr el mismo efecto. Quiero decir, sí. Así que los seres humanos desarrollan resistencia a sus toxinas recreativas, lo que requiere un mayor consumo con el tiempo. Así es como funciona la tolerancia. El intendente Flynn se inclinó hacia adelante. Tengo que preguntarte por la salsa picante que te aprobé. Los chiles fantasma. ¿Qué tan picante es exactamente? Alrededor de 1 millón de unidades Scoville. ¿Qué es una unidad Scoville? Es cómo medimos el picante. Capsicina en concentración, y 1 millón es significativo. Un jalapeño tiene alrededor de 100,000. Así que sí, bastante significativo. Consumes algo que es 200 veces más concentrado que lo que ya está clasificado como neurotoxina. A veces cuando me siento picante, el doctor Quell se sentó pesadamente, cuando tiene ganas de picante. Consume neurotoxinas concentradas cuando tiene ganas de picante. El comandante Threxus dejó de caminar de un lado a otro. ¿Hay algo más que debamos saber sobre los hábitos alimenticios de los humanos? Jake lo pensó. Bueno, está el pescado crudo. Algunas personas comen pescado crudo, dijo el teniente Krennic con tono seco. Sí, sushi, es muy popular. ¿Consumen carne cruda de animales acuáticos? Es un manjar en algunas culturas. Solo el riesgo de parásitos. Por eso se va a buenos restaurantes. El administrador Borla se acercó. Jake humano, mencionaste que el chocolate es venenoso para la mayoría de las especies terrestres. ¿Qué otras sustancias pueden consumir los humanos que son tóxicas para los animales terrestres?
Oh, montones de cosas. Las uvas son tóxicas para los perros. Las cebollas también. El ajo puede causar anemia en los gatos. El xilitol es muy peligroso para los perros, pero se encuentra en muchos chicles sin azúcar. Los aguacates son tóxicos para las aves. La mayoría de los animales no toleran el alcohol en absoluto. La cafeína es muy peligrosa para la mayoría de las mascotas, así que los humanos comparten su planeta con especies que no pueden consumir alimentos humanos de forma segura. Sí, hay que tener mucho cuidado. Cada año hay montones de perros que ingieren chocolate durante las fiestas. Y sin embargo, los humanos siguen produciendo y consumiendo estas sustancias en sus hogares, sabiendo que son peligrosas para el medio ambiente y para sus especies compañeras. Bueno, normalmente no las dejamos por ahí tiradas. Pip eligió ese momento para desmayarse de nuevo, deslizándose por la consola médica en una caída a cámara lenta que nadie parecía tener energía para detener. El doctor Quell miró fijamente sus pantallas como si le hubieran traicionado personalmente. Acabo de cruzar los niveles de pH del ácido estomacal humano con los estándares de la base de datos de la Federación. Oh, no. El contramaestre Flynn dijo que el ácido estomacal humano tiene un pH entre 1,5 y 3,5. Esto es comparable al ácido de las baterías. Parece que está bien. Jake dijo que no está bien. La mayoría de las especies mantienen niveles de pH gástrico entre 4 y 6. Los humanos han desarrollado sistemas digestivos que funcionan con los mismos principios químicos que los corrosivos industriales. Quiero decir, tenemos que digerir todas esas toxinas de alguna manera. El comandante Threxus se llevó las manos a la cabeza. Esto es una pesadilla. Hemos invitado a esta estación a una especie cuyas funciones biológicas normales incluyen la guerra química contra sus propios cuerpos. Eso es un poco dramático. ¿Lo es? ¿De verdad? El comandante Threx se quedó en el centro de la enfermería, con el aspecto de alguien que acaba de descubrir que su bonita y ordenada estación se había construido sobre un volcán. Tenemos que discutir las implicaciones más amplias de esta situación. ¿Qué implicaciones más amplias? Preguntó Jake, aunque tenía la desagradable sensación de que ya lo sabía. Las implicaciones para la continuidad de la humanidad como miembro de la Federación Galáctica, dijo en voz baja la administradora Borla, cuya silueta se oscureció aún más. Si la biología humana es tan fundamentalmente incompatible con las normas de seguridad establecidas, quizá debamos reconsiderar la admisión de la Tierra. No pueden expulsar a la humanidad por beber café. No es solo el café, Jake humano, dijo el comandante Threx. Es el patrón. Los humanos parecen haber evolucionado como una especie que prospera gracias a sustancias que se clasificarían como armas si cualquier otra especie intentara utilizarlas. El teniente Krennic volvía a desplazarse por su tableta de datos, lo que Jake empezaba a darse cuenta de que nunca era una buena señal. He estado revisando la documentación original de admisión de los humanos. Hay algunas omisiones preocupantes en la evaluación biológica, como por ejemplo, la fuerza de mordida humana. ¿Sabías que los humanos pueden ejercer aproximadamente 160 libras por pulgada cuadrada de presión con sus mandíbulas? El intendente Flynn se balanceó nerviosamente en su tanque. Eso parece mucho. Es mucho. La mayoría de las especies inteligentes han abandonado la fuerza de mordida en favor del uso de herramientas. Los humanos conservamos ambas cosas. Todavía necesitamos comer, señaló Jake. La mayoría de las especies no necesitan morder con la fuerza necesaria para aplastar huesos para comer. ¿Nunca has comido costillas? El doctor Kellex levantó la vista de su consola. En realidad, esto plantea preguntas sobre la historia evolutiva de los humanos. Si los humanos pueden consumir toxinas de forma segura, mantener sistemas digestivos corrosivos y conservar rasgos físicos depredadores. ¿Hacia qué evolucionaron exactamente para sobrevivir? La Tierra, dijo Jake simplemente, es un planeta de pesadilla si no estás acostumbrado a él. Hay montones de cosas venenosas, montones de cosas que quieren comerte. El clima intenta matarte constantemente. Los humanos evolucionaron para lidiar con todo eso, convirtiéndose en depredadores persistentes semitóxicos.
Preguntó el administrador Borla. Al volvernos adaptables, podemos comer una gran variedad de alimentos, sobrevivir en casi cualquier clima y somos muy buenos para no morir, incluso cuando probablemente deberíamos hacerlo. El ingeniero jefe. Y pulsó en ámbar pensativo. Pregunta. ¿Cuál es la capacidad de resistencia humana en comparación con otras especies de la Tierra? Somos bastante buenos en las carreras de larga distancia. Los humanos solían cazar simplemente persiguiendo a los animales hasta que colapsaban por agotamiento. La sala se quedó muy silenciosa. Lo siento, dijo el teniente Krennic. Los humanos cazaban persiguiendo a sus presas hasta que éstas morían de fatiga. Caza por persistencia. Sí, no somos rápidos, pero podemos seguir adelante durante horas. La mayoría de los animales no pueden. Así que los humanos son depredadores perseguidos con armas químicas por sangre que se envenenan voluntariamente por diversión. Ese es un resumen muy poco halagador de mi especie amiga. ¿Es inexacto? Jake abrió la boca y luego la cerró de nuevo. No exactamente. El comandante Thraxus mostró una imagen holográfica de la Tierra, haciéndola girar lentamente. A ver si entiendo bien el entorno evolutivo de la humanidad. Ustedes evolucionaron en un planeta cuya atmósfera contiene un 21% de oxígeno, lo cual es suficiente para causar toxicidad por oxígeno en la mayoría de las especies. La gravedad es 1,2 veces la estándar de la Federación, lo que lo convierte en un mundo de alta gravedad. La superficie sufre regularmente fenómenos meteorológicos extremos, como tormentas ciclónicas, inundaciones, incendios forestales y, en algunas regiones, temperaturas bajo cero que matarían a la mayoría de los organismos desprotegidos. Es una descripción bastante sombría de la Tierra. ¿Me te equivoco? No, pero estás dejando fuera las partes buenas. ¿Qué partes buenas? Jake lo pensó. Hay montañas. El doctor Quelix volvía a teclear frenéticamente. Estoy encontrando referencias a la adaptación humana a la altitud. Al parecer, los seres humanos pueden sobrevivir en condiciones atmosféricas con un 60% menos de oxígeno que al nivel del mar si se les da tiempo para aclimatarse. Los Sherpas son bastante resistentes, coincidió Jake. Los Sherpas, personas que viven en el Himalaya, las montañas realmente altas, guían a los escaladores que quieren coronar el Everest. ¿Por qué alguien querría escalar una montaña extremadamente alta? Principalmente porque está ahí. El intendente Flynn chapoteaba agitado. Los humanos escalan montañas en condiciones de falta de oxígeno por diversión. Algunos humanos. Sí. ¿Hay alguna actividad que los humanos no hagan por diversión? Jake lo pensó. En realidad, no. No. Si es peligroso, probablemente alguien lo haya intentado por diversión. El teniente Krennic levantó la vista de su tableta y su expresión sugería que había encontrado algo particularmente preocupante. Estoy leyendo sobre algo llamado escalada en solitario libre. Es cuando los humanos escalan paredes rocosas verticales sin equipo de seguridad. Sí, Alex Honnold es bastante famoso por eso. ¿Por qué alguien haría eso? Por el reto, supongo. El reto de arriesgar la vida. Bueno, no murió. Esa no es la cuestión. La forma de la administradora Borla parpadeó rápidamente, lo que Jake había aprendido que significaba que estaba procesando algo inquietante. A ver si entiendo el patrón. Los humanos evolucionaron en un planeta hostil. Desarrollaron la capacidad de consumir toxinas como alimento. Conservaron sus capacidades depredadoras a pesar de alcanzar la sapiens. Se dedican deliberadamente a actividades que ponen en peligro su vida por entretenimiento. Y consideran que todo esto es un comportamiento normal. Cuando lo enumeras así, suena peor de lo que es. ¿Cómo podría ser peor? El doctor Kellix abrió otra pantalla. Tengo más información preocupante. Al parecer, el sistema inmunológico humano es extremadamente agresivo. Ataca a los cuerpos extraños con lo que solo puede describirse como un prejuicio extremo. Los humanos también tienen un sistema de respuesta al estrés que inunda sus cuerpos de adrenalina y cortisol, aumentando temporalmente la fuerza, la tolerancia al dolor y la velocidad de reacción. La respuesta de lucha o huida. Sí, la mayoría de las especies tienen respuestas de lucha o huida.
Las versiones humanas parecen ser dramáticamente más intensas. Hay casos documentados de humanos que realizan hazañas de fuerza extrema bajo estrés, levantando vehículos, rompiendo ataduras, corriendo con extremidades rotas. La adrenalina es una droga increíble. La adrenalina es un arma química natural que los humanos utilizan contra sí mismos. El comandante Threxus levantó una mano para pedir silencio. Creo que debemos abordar la verdadera cuestión aquí. Si los humanos son tan extremos biológicamente, ¿cómo lograron ocultarlo durante el proceso de admisión en la Federación? No lo ocultamos, dijo Jake. Simplemente no hicieron las preguntas adecuadas. ¿Qué quieres decir? El cuestionario de admisión preguntaba sobre nuestros requisitos nutricionales, nuestras necesidades atmosféricas, nuestra tolerancia a la gravedad. Respondimos con sinceridad. Nadie preguntó si consumimos regularmente toxinas industriales porque nos gusta su sabor. El administrador Borla se acercó a la pantalla holográfica de la Tierra. Esto sugiere una laguna fundamental en los protocolos de evaluación biológica de la Federación. Evaluamos las especies basándonos en los requisitos mínimos de supervivencia, no en toda su gama de capacidades de adaptación. ¿Eso significa, preguntó el teniente Krennic, que evaluamos si los humanos podían sobrevivir en entornos estándar de la Federación? No evaluamos si los entornos estándar de la Federación eran realmente necesarios para la supervivencia humana. Al parecer, los humanos pueden prosperar en condiciones que clasificaríamos como peligrosas. El doctor Quelix asintió lentamente. Esto tiene mucho sentido, por inquietante que sea. La química sanguínea del humano Jake no está fallando. Funciona exactamente como está diseñada, procesando múltiples compuestos tóxicos simultáneamente mientras mantiene la conciencia y la función motora. Para la biología humana, esto es normal, ¿verdad? Dijo Jake. Eso es lo que he estado tratando de decir, pero es aterrador. Eso parece un juicio de valor. El comandante Threxus apagó la pantalla holográfica. Tenemos que tomar una decisión. ¿Imponemos restricciones a los tripulantes humanos o aceptamos que los humanos funcionan según principios biológicos diferentes a los del resto de la Federación? Si imponen restricciones, van a tener problemas, advirtió Jake. Los humanos no reaccionan bien cuando se les dice que no pueden hacer cosas. ¿Es eso una amenaza? Es una observación cultural. El teniente Krennic dejó su tableta de datos con determinación. Comandante, recomiendo que no impongamos restricciones. Basándome en lo que he aprendido sobre el comportamiento humano, intentar controlar sus hábitos alimenticios probablemente daría lugar a lo que los humanos llaman resolución creativa de problemas. Es decir, encontrarán formas de eludir cualquier restricción que impongamos y desperdiciaremos recursos tratando de hacer cumplir normas imposibles de aplicar. El intendente Flynn asintió con entusiasmo. Los tripulantes humanos ya tienen fama de improvisar. No quiero descubrir qué pasa cuando los motivamos a improvisar aún más. El comandante Threxus miró a su alrededor en la enfermería a los jefes de departamento reunidos, todos los cuales parecían haber sobrevivido a un desastre natural. Entonces, estamos de acuerdo. No habrá restricciones alimentarias para los tripulantes humanos. Acuerdo a regañadientes, murmuró el doctor Quelix. Muy a regañadientes. Sin embargo, continuó el comandante, tenemos que implementar algún tipo de protocolo de seguridad. Administradora Borla, recomendaciones. La entidad sombría parpadeó pensativa. Archivos de personal actualizados. Por un lado, todos los miembros humanos de la tripulación deben tener anotaciones médicas ampliadas que indiquen que su toxicología básica no es indicativa de envenenamiento o emergencia médica. Eso parece razonable, dijo Jake. Todos los miembros humanos de la tripulación también deberán llevar indicadores de riesgo biológico en sus uniformes. Espera, ¿qué? Pequeñas insignias que indican que estás clasificado como riesgo biológico de clase 3. Protocolo de seguridad estándar de la Federación para organismos que contienen materiales biológicos potencialmente peligrosos. No puedes obligarnos a llevar insignias de riesgo biológico solo por existir. La cola del comandante Threxus se movió. ¿Prefieres que pongamos en cuarentena a todos los humanos en áreas designadas?
Las insignias están bien. Las insignias son geniales. El teniente Krennic sacó un formulario de su tableta. También tendremos que actualizar los protocolos de emergencia de la estación. Si se produce una brecha o una fuga atmosférica en una sección con tripulación humana, debemos tener en cuenta que los humanos pueden sobrevivir más tiempo en condiciones adversas que otras especies. ¿Cómo es eso un protocolo de seguridad?, preguntó el contramaestre Flynn. Porque si damos prioridad a las operaciones de rescate, debemos saber que los humanos probablemente seguirán conscientes y móviles mucho después de que todos los demás hayan perdido el conocimiento. Cambia el enfoque táctico. En realidad es bastante inteligente, admitió Jake. El doctor Aquelix estaba tomando sus propias notas. Voy a implementar una nueva norma para la enfermería. No se permite a ningún humano traer bebidas a estas instalaciones. No puedo arriesgarme a que alguien derrame café y provoque una respuesta de materiales peligrosos. Es justo. Y voy a marcar tu expediente médico con aproximadamente 47 advertencias diferentes para que, si otro médico te atiende, no asuma inmediatamente que te estás muriendo. ¿Solo 47? Puede que añada más a medida que se me ocurran. El ingeniero jefe Alex pulsó en un curioso color verde. Pregunta: ¿hay otras peculiaridades biológicas humanas que debamos tener en cuenta por motivos de seguridad? Jake lo pensó. Bueno, nos curamos bastante rápido en comparación con otras especies, y podemos funcionar con sorprendentemente poco sueño durante periodos cortos. ¿Cuán poco sueño? Algunas personas pueden pasar toda la noche en vela con bastante regularidad. Un par de días sin dormir no es lo ideal, pero no te mata. El Dr. Quelix emitió un sonido ahogado. La privación del sueño es una forma de tortura en la mayoría de las sociedades civilizadas. Sí, pero a veces hay plazos que cumplir. ¿Os torturáis voluntariamente para cumplir con los horarios de trabajo? Quiero decir, los estudiantes universitarios lo hacen todo el tiempo. Vuestro sistema educativo implica tortura. Ahora estás exagerando. El comandante Threxus alzó la voz antes de que la conversación se descarrilara aún más. ¿Hay alguna otra preocupación inmediata que debamos abordar? Sí, dijo el doctor Quell, señalando la mano lesionada de Jake. Todavía tengo que tratar la lesión real del humano Jake, que ha quedado completamente eclipsada por la revelación de que su especie es una pesadilla biológica. He sido muy paciente al respecto. Jake asintió. El médico acercó un escáner médico, moviéndose con el aire resignado de alguien que ha renunciado a intentar comprender el universo. La buena noticia es que tu mano se curará con una intervención mínima. Los huesos están fracturados, pero no destrozados. Y la mala noticia es que no hay mala noticia. Tu cuerpo ya está inundando la zona de la lesión con tantos glóbulos blancos y compuestos inflamatorios que me preocupa el daño colateral al tejido circundante. Entonces, mi sistema inmunológico está reaccionando de forma exagerada. Tu sistema inmunológico ha respondido a una lesión menor, desplegando lo que solo puedo describir como una fuerza abrumadora. Una vez más, es el equivalente biológico a utilizar un arma nuclear para hacer frente a un problema menor de plagas. Pero funciona de forma angustiosa. Sí, deberías estar completamente curado en 2 o 3 semanas. Eso es bastante normal para los humanos. Es terriblemente rápido para los estándares médicos de la Federación. La mayoría de las especies necesitarían entre 6 y 8 semanas para este tipo de lesión. Jake se encogió de hombros con su hombro bueno. ¿Qué puedo decir? Nos recuperamos. El doctor Quiggs aplicó lo que parecía un yeso de espuma médico estándar en la mano de Jake, aunque lo hizo con la cuidadosa deliberación de alguien que desactiva una bomba. Puedes volver al servicio en 48 horas. Solo tareas ligeras. No levantes nada que pese más de 5 kilos hasta que yo te dé el visto bueno. ¿Entendido? Y humano Jake, sí. Por favor, intenta no volver a lesionarte. Mi sistema cardiovascular no puede soportar otro informe toxicológico como este. Haré todo lo posible. El comandante Thraxus se dirigió hacia la puerta, indicando que la reunión había terminado. Todos los jefes de departamento implementarán los nuevos protocolos al final del turno de mañana. Y que alguien despierte a Pip.
El pequeño alienígena morado seguía inconsciente en el suelo. El teniente Krennic lo empujó suavemente con uno de sus enormes pies hasta que se movió. Mientras todos salían, Jake saltó de la cama médica, probando su mano recién escayolada. Le dolía, pero no tanto como antes. El doctor Quelix lo observaba con la expresión de alguien que observa una reacción química particularmente impredecible. Jake, humano, una última pregunta. Dispara. ¿Alguna vez los humanos se arrepienten de haber evolucionado para sobrevivir en su hostil mundo natal a través de la guerra química y los extremos biológicos? Jake pensó en su café matutino, en las alitas picantes que había cenado la noche anterior, en la cerveza que había compartido con Hicks, en la satisfacción de poner salsa picante en prácticamente todo. Pensó en la decisión colectiva de la humanidad de mirar las cosas que causaban dolor y decidir que eran deliciosas. Pensó en cómo los humanos habían conquistado su propio planeta por ser demasiado obstinados para morir. Ni un poco, dijo. El doctor Quicks tomó nota en su tableta. Eso es lo que me temía. Jake regresó a su habitación sin incidentes, lo que le pareció una victoria teniendo en cuenta el día que había tenido. Encontró a Hicks esperando fuera de su puerta, con 2 botellas de algo que definitivamente no estaba aprobado por los nuevos protocolos médicos del doctor Quelix. He oído que has tenido un día emocionante, dijo Hicks, ofreciéndole una botella. No tienes ni idea. Jake cogió la cerveza, le quitó el tapón con su mano buena y dio un largo trago. En algún lugar de la estación, imaginó que el equipo de monitorización médica de Lord Quelix probablemente estaría teniendo una pequeña crisis al respecto. Entonces, ¿es cierto que nos obligan a llevar insignias de riesgo biológico? Sí, es divertidísimo. Esa es una forma de describirlo. Se quedaron allí, en el pasillo, bebiendo bebidas que la mayor parte de la galaxia consideraba disolventes industriales. Y Jake no pudo evitar reírse. La humanidad había llegado a las estrellas, se había unido a la Federación Galáctica y de inmediato había confundido a todo el mundo al negarse a morir por cosas que probablemente deberían matarlos. Decidió que era muy propio de ellos. 3 días después, Jake regresó a la bodega de carga con una nueva insignia de riesgo biológico en su uniforme y una taza de café recién hecho en su mano buena. El café era técnicamente contrabando en la enfermería, pero la bodega de carga no tenía esas restricciones. Su supervisor, un beliano llamado Torske, echó un vistazo a la insignia y suspiró con ese suspiro universal de alguien que ya había oído la historia. Intenta no manchar de sangre nada importante, dijo Torsk. No prometo nada. ¿Y Jake? Sí. ¿Qué hay en el café? Jake miró su taza y luego volvió a mirar a Torsk. ¿De verdad quieres saberlo? Torsk se quedó en silencio durante un momento. No quiero saberlo. Probablemente sea lo mejor. Jake dio otro sorbo. Sintió el familiar zumbido de la cafeína, invadiendo su sistema como un tren de mercancías hecho de productividad y malas decisiones vitales, y volvió al trabajo. En algún lugar de la enfermería, probablemente estaba sonando una alarma. Pero eso, pensó, era problema del doctor Quelix. Él tenía carga que transportar y una reputación como peligro biológico andante que mantener.